Amén. Gloria a Dios. Ahora, no se me puede escapar algo, pero aprendimos que hay dos muertes bíblicamente hablando. Una es la muerte física, la que pues todo el mundo sabe que la gente se muere físicamente hablando, pero donde ha habido gran confusión es el no entender que cuando una persona muere, cuando decimos la persona murió, lo que hubo fue una separación, diga separación, separación. Y en la lección pasada que tuvimos, probé bíblicamente cuando todos esos eventos los pudimos estudiar y escudriñar y hubo esa separación, y cuando hubo esa separación nos dimos cuenta que verdaderamente lo que moría era el cuerpo, y lo que se separaba del cuerpo es lo que la Biblia llama el alma o el espíritu. Y voy a entregarles un versículo bíblico más, ya de todito los demás que les he entregado, para verlo bíblicamente, y con esto quiero abrir lo que voy a presentarle el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver ahí en Juan, gloria al Señor. Voy a usar en este verso la versión Reina Valera, que explícitamente nos explica, gloria al Señor, de lo que pasó en este momento cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Voy a estar usando la Reina Valera y voy a estar usando también la Nueva Versión Internacional para que usted pueda ver con claridad lo que la Escritura dice para sus hijos. Amén. Entonces ahí en Juan capítulo 19 versículo 30, que es cuando Cristo Jesús está en la cruz, en el madero, gloria al Señor, había sido crucificado, está en sus últimos minutos, gloria al Señor, el Señor. Y en el versículo 30 del capítulo 19 del Evangelio según nuestro hermano Juan capítulo 19 versículo 30. La versión Reina Valera dice así: mis amados hermanos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 30, cuando Jesús, ¿quién? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? A ver, ayúdame a leer. ¿Qué dijo? Consumado es. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. En ese momento, cuando Jesús entrega el Espíritu, ¿qué pasa? Muere. Cuando el Espíritu todavía no había sido entregado, el alma no había salido del cuerpo, entonces no podemos decir que una persona ha muerto. La razón por qué nos dimos cuenta bíblicamente, y los soldados que estaban ahí se dieron cuenta, gloria al Señor, es porque el Espíritu salió de él. La Biblia nos enseña a nosotros por medio de la Escritura qué fue lo que aconteció. Los soldados que lo estaban vigilando, ellos no entendieron exactamente que él ya había muerto. Por eso tomaron la lanza, gloria al Señor, y dice que le dieron en el costado para asegurarse si había muerto. Ya estaban listos para agarrar, gloria al Señor, el mazo y quebrarle las piernas, quebrarle sus huesos, para que ya completamente él quedara sin oxígeno y muriera, para que ya no se pudiera sostener su cuerpo. Pero mi concentración está en las últimas palabras, gloria al Señor, hablando una vez más de qué es lo que muere. Gloria al Señor en lo físico. Una vez más dice el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En inglés dice, it is finished. It is finished. Consumado es. Y dice, y habiendo inclinado la cabeza, léalo conmigo, entregó el Espíritu. Entonces allí en Juan capítulo 19 versículo 30, gloria a Dios, ahí nos prueba el ejemplo que establece la muerte física. Diga la muerte física. ¿Cómo qué? Como una separación del alma y del espíritu. Cuando el alma y el espíritu salen del cuerpo, inmediatamente podemos decir esa persona ha muerto. ¿Está conmigo todavía? Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que murió? El espíritu salió,
O el alma salió y la escritura nos dice que esa regresa a Dios, que fue Él que la puso allá adentro. Pero lo que muere es el cuerpo físico. Por eso nosotros, cristianamente hablando, los cristianos evangélicos, creemos con seguridad que cuando una persona muere, ese cuerpo inerte, gloria al Señor, y en ese momento no está vivo, ya no se le puede hablar, ya no puede reaccionarse, gloria a Dios, ni que le digamos, ni las lágrimas que derramemos hacen nada a ese cuerpo, porque verdaderamente ese cuerpo ya está inerte, está muerto, porque el alma o el espíritu salieron y abandonaron el cuerpo. ¿Está conmigo todavía? Muy bien, entonces ahora que ya hemos entendido lo que se le llama muerte física, con todos los versos que hemos estudiado y escudriñado, y sabemos que es la separación del alma y el cuerpo, ya antes citada en toda la cita, gloria a Dios, ahora vamos a escudriñar, ahora lo que nosotros vamos a ver de lo que es la muerte espiritual. Ahora, esta muerte espiritual nos va a explicar a nosotros con claridad, gloria a Dios, exactamente que la muerte espiritual y la muerte física son similares. Son similares. Ahorita vamos a escudriñar todos esos versos. Amén. Fíjense bien, gloria a Dios. Y es que la idea de la muerte física, mi hermano, también así como nosotros lo hemos estudiado, es la separación clara del alma, del espíritu y el cuerpo. Entonces también vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo con la muerte espiritual. Diga, muerte espiritual. Miremos lo que nos dice, gloria a Dios, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y la pregunta sería, entonces, ¿qué es exactamente lo que separa, gloria a Dios, a esa muerte espiritual? Tiene que haber también una separación y bíblicamente se lo voy a probar. Efesios capítulo 2, versículo 1, 2, y después vamos a saltar al 4 y al 5. Yo voy a leerlo de la versión internacional, que está más clara para ustedes. Dice el verso 1 y el verso 2. Usted léalo en la pantalla, yo lo puedo leer de aquí. Dice, en otro tiempo, ustedes, mire, le está escribiendo a la iglesia de Éfesos. Dice, en otro tiempo, ustedes que estaban, ¿qué? Vuélvalo una vez más a decir. Una vez más, leámoslo juntos. En otro tiempo, ustedes estaban muertos. Bueno, si en otro tiempo estaban muertos, quiere decir que están vivos. Y nadie le puede hablar a un muerto, solamente le puede hablar a un vivo. Aquí el apóstol le está escribiendo la carta a la iglesia de Éfesos, gloria al Señor, y le dice, en otro tiempo ustedes, se está refiriendo a ellos. ¿Puede leer un muerto una carta? Absolutamente que no. Les estaba hablando a la iglesia. Pero ahora miremos por qué le llama que estaban muertos. En otro tiempo ustedes estaban muertos en su ¿qué? En sus transgresiones y ¿qué? Y pecado. Ahí está la causa. Gloria a Dios. En las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Dice, se conducían, ¿cómo se conducían? Según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Había un poder que estaba moviendo, ejerciéndose, y ese poder se trastornaba en la palabra desobediencia. Diga desobediencia. Pero ¿por qué les dice que estaban muertos? Sigamos viendo, saltemos al 4 y miremos el 5. Mire qué lindo esto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos, ¿en qué? En pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces, ¿qué era lo que traía la muerte espiritual a esos hijos que Dios amaba? El pecado. Diga el pecado. Muy bien. Y ese pecado era un espíritu que llegaba hacia ellos a turbarlos y los convertía en desobedientes.
Ahí lo podemos ver al final del versículo 2. Ahí dice, según el Espíritu, que ahora ejerce su poder en los que viven, ¿cómo viven? En la desobediencia. Entonces el apóstol Pablo viene y le escribe a Éfesos, a los hermanos, gloria a Dios, y ellos se encontraban en una condición perdida, porque le llama muertos. Pero mi amado hermano, gloria al Señor, ellos todavía vivían y todavía existían porque Él les está escribiendo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Había una separación, digo una separación. Y la separación era que Dios se había separado de ellos a causa de su pecado. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Gloria al Señor. Ahora fíjense bien en el mismo capítulo, pero vamos a ver el versículo 12. Miren qué claro se encuentra aquí. Versículo 12 dice, recuerden, acuérdense que estamos hablando de la muerte espiritual. Recuerden, dice que en ese entonces ustedes estaban, ¿cómo estaban? Separados. Léalo una vez más conmigo. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados. ¿De quién? Ahí está la separación de Cristo. Y ahora dice, excluidos a causa de esta separación. Ahora están, no incluidos, excluidos de la ciudadanía de Israel. Ahora mire lo que dice después. Y ajenos a los pactos de la promesa. Quiere decir, ustedes no podían conocer las promesas, estaban ajenos a ellas, y no solamente estaban ajenos a las promesas, pero mire lo que dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces los encontramos separados, los encontramos alejados de los pactos, de las promesas, los encontramos sin esperanza, gloria a Dios, y sin Dios en el mundo. A causa de esas cosas, el apóstol Pablo los llama que están muertos. Digan muertos. Muerte espiritual. Gloria a Dios. Entonces durante ese tiempo de pecado, ellos estaban separados, sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza. Gloria a Dios. Pero los efesios estaban espiritualmente muertos. A eso se refería. Pero el punto aquí importante de entender no solamente era lo que causaba la muerte espiritual, que ahora le entendemos que era el pecado, pero a causa del pecado había una separación, diga separación. Una vez más encontramos la misma palabra de lo mismo que ocurre cuando un cuerpo físico deja de vivir. El alma y el espíritu se separan del cuerpo y ahora el cuerpo está muerto. Separación. Cuando el pecado llega a la vida de un hombre, cuando el pecado está morando en la vida de un hombre, de un ser amado de Dios, hay una separación, diga separación. Vamos a verlo más interesantemente y vamos a escudriñar un poco más todo esto, porque también el apóstol Pablo escribe una vez más en el capítulo 4 y vamos a ver el versículo 17 y 18. Todo esto es importante porque está hablando de la muerte. Para entender la muerte, gloria al Señor, tenemos que entender qué es lo que muere, cómo muere, gloria al Señor, y qué causa la muerte. Gloria a Dios. Nadie pudiera hablar del cielo sin antes hablar de la muerte. Nadie debe de hablar de resurrección antes de haber entendido la muerte. Por eso estamos entendiendo todo esto. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Mire lo que nos dice, gloria al Señor. Dice así, ponga atención, así que les digo esto y les insisto en ¿quién? En el Señor. Ponga atención y lea conmigo. No vivan más con pensamientos frivolosos, ¿como quiénes? Como los paganos. Quiere decir como los que no tienen al Dios verdadero. Pero fíjense lo que nos dice el versículo 18. Dice, a causa de la ignorancia. ¿A causa de qué? De la ignorancia que los domina. Allá está el espíritu. Y por la dureza de qué?
de su corazón, cuando hay ignorancia, cuando hay un espíritu gobernando, que es el espíritu del maligno, el espíritu del mal, ¿qué pasa con el corazón de aquel hijo? Se endurece, se vuelve como una piedra, no quiere recibir, no quiere entender. Entonces hay una dureza en el corazón y mire lo que dice después. Estos tienen oscurecido el entendimiento. Cuando el corazón está duro, gloria al Señor, ¿qué pasa con el entendimiento? Si oscurece, si el entendimiento está oscurecido, no se puede entender. ¿Qué hace usted cuando está oscuro el cuarto? Enciende la luz. Y si el entendimiento está oscurecido, lo único que puede quitar el oscurecimiento del entendimiento es la luz. Y la palabra de Dios dice que la escritura es luz para los hijos de Dios. Y por eso es necesario que nosotros miremos las escrituras para que nos sean luz al entendimiento. Pero no termina el verso allí, sino dice, estos tienen oscurecido el entendimiento y están ¿qué? Alejados, una vez más la palabra, alejados de ¿qué? De la vida que proviene de Dios. Una vez más, el alejamiento de Dios causa pensamientos frívolos, el corazón se ha endurecido, no quiere recibir la verdad, el entendimiento es oscurecido. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque están alejados de la vida que proviene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Miremos ahora, gloria al Señor, cómo esa muerte era un alejamiento y una separación de Dios. Miremos Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Todo se está aclarando, todo está claro. Entendemos con claridad, gloria al Señor, que la muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Y aquí miramos con claridad que la muerte espiritual es la separación de Dios del hombre a causa del pecado. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Fíjese bien, abra bien sus ojos y lea conmigo para que se dé cuenta lo que dice la palabra de Dios. Dice, antes de recibir esa circuncisión, así dice, ¿verdad? Antes de recibir, está ahí conmigo, ¿verdad? Verso 13, capítulo 2, verso 13. ¿Ya llegaron? Muy bien, ponga atención. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban ¿qué? ¿Cómo? Antes de recibir la circuncisión, dice, ustedes estaban ¿cómo? Muertos. Pero ¿cómo estaban muertos? En sus pecados. La causa de la muerte espiritual, una vez más la miramos, instruida por el apóstol Pablo o Saulo, su nombre original en hebreo, gloria a Dios, nos dice con claridad, gloria a Dios, que ellos estaban muertos en sus pecados. ¿Ok? Pero mire cómo sigue diciendo. Sin embargo, Dios nos dio ¿qué? Vida. ¿Cómo nos dio la vida? En unión con Cristo. Ok, párese, porque primeramente teníamos una separación. La separación era la muerte espiritual, porque el pecado había reinado en el corazón del hombre. Hay una separación, pero ahora hay una unión, diga una unión. Y lo que unía ahora, lo que traía la unión, que daba la vida, era Cristo Jesús solamente. Dice, ¿en unión con quién? Con Cristo. Quiere decir, la vida llegó al hombre, gloria a Dios. La vida llegó al hombre cuando se unió con Cristo. ¿Y qué pasó? Al perdonarnos todos los pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no puede haber, escuche bien, la muerte espiritual no se puede ir de la vida del hombre a menos que acepte a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor. Quiere decir que el hombre se dé cuenta que es un vil pecador, que tiene pecado en su vida, que admite que ha andado en pecado y que un espíritu maligno ha tomado parte de su corazón y lo ha hecho desobedecer a Dios.
¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos hemos estado ahí? Gloria al Señor. Antes de venir a Cristo, todos nosotros aceptamos de que lo que nos estaba conduciendo a nosotros era un espíritu del mal. Lo que nos hacía pecar, ¿qué nos hacía ese espíritu del mal hacer? Desobedecer a Dios. ¿Qué más? Deme referencia. Mentir. ¿Qué más hacíamos? Calumniar. Robar. Sí, claro, tomar. Las emborrachadas que nos pegábamos, ¿verdad? ¿Alguien se emborrachaba aquí? Levante su mano los que se emborrachaban. Sí, claro. Aquí habemos redimidos de Dios. Estos santos del Altísimo, gloria a Dios, fueron gente que conoció el pecado. Por eso Pablo se dirigía a la iglesia y siempre les hablaba de la muerte que ellos habían tenido, pero que ahora tenían vida. Sí, cuando la gente llega a la iglesia es interesante, porque cuando la gente llega a la iglesia, la gente piensa que todos nosotros somos santos. Y la verdad es que sí somos santos, pero no porque fuimos santos en esta tierra, sino porque fuimos santos con el Señor anteriormente. Al bajar esta tierra, vivimos una vida desordenada a causa de que ese espíritu entró en el corazón del hombre, fue engañado a Adán y Eva, entró en el corazón nuestro también. A causa del pecado de nuestros padres, también entró la simiente del pecado y comenzamos nosotros a hacer lo mismo que habían hecho todos los demás. Pero a la gloria sea para Cristo, que cuando Cristo vino y su palabra llegó a nuestra vida, nos dimos cuenta que había vida en Cristo Jesús. Y dijimos nosotros, yo no quiero estar separado de Cristo. ¿A cuánto le gustaría estar separado de Cristo? A ninguno, porque separado de Cristo es muerte espiritual. Cualquier persona que no tiene esa unión con Cristo completamente está separado de Cristo, bíblicamente hablando. No lo dice el pastor, sino lo dice Dios en su palabra. El apóstol Pablo lo escribe con claridad. Y estamos hablando de esa muerte espiritual para entenderlo. Entonces dice, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándonos todos los pecados. Gloria al Señor. Entonces, obviamente, gloria a Dios, no quiso decir a los colosenses que habían estado nos quiso decir que los colosenses habían estado física muerte en sus pecados. Escuche, espérese. No podía ser físicamente muerto, tenía que ser espiritualmente muerto. Porque si los colosenses están físicamente muertos, entonces ya no hay espíritu, ya no hay alma y están muertos. Exactamente, ya no hay nada más que hacer por ellos. Por eso cuando una persona muere, bíblicamente ya no se puede hacer nada por ellos. Pero podemos hacerlo todo cuando la persona vive. Es como ese esposo que ama a la esposa, gloria al Señor, y se espera hasta que esté en la caja de muerto para decirle te amo. Mi amado hermano, si tú tienes a tu esposa, es mejor que no te tardes en decírselo. Porque el día que ella esté en ese cajón, no te va a escuchar. No va a sentir nada, porque y el alma y el espíritu ya volaron. Ya no están ahí. Y por eso yo siempre he enseñado como pastores que es mejor que digamos todas las cosas bien cuando estamos vivos, no cuando estamos muertos. Para que una lágrima cuando alguien muere, mejor derrama la lágrima cuando estás vivo por esa persona. Si amas a tu madre, díselo cuando esté en vida, no cuando esté muerta. ¿Para qué le sirven las flores a tu madre cuando ya murió? O alguien alabe a Cristo en esta tarde. Alguien alabe a Cristo el día de hoy. Gloria a Dios. Pero ¿qué ha pasado con tanta gente? Se ha engañado durante los años y los han engañado. No solamente se han engañado, pero también los han engañado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces diga muerte espiritual. La muerte espiritual es a causa del pecado. Si el pecado está en la vida del hombre, hay una muerte espiritual. Si hay una muerte espiritual, hay una separación. Dios no puede estar ahí porque hay pecado en el corazón del hombre. Entonces necesita a Cristo en su vida. Necesita decirle que venga a su corazón. Necesita invitarlo y decirle: soy un vil pecador y necesito al Salvador del mundo. Este es Cristo vivo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuemos. Gloria a Dios.
Miremos Isaías capítulo 59, porque el profeta, gloria a Dios, del primer pacto o del Antiguo Testamento, Isaías explica el principio claramente. Cuando él escribe en Isaías capítulo 59, vamos a leer Isaías 59, the book of Isaiah. Me gusta cómo se dice en inglés, Isaías, Isaiah. Amén. Salud. El libro de Isaías, el profeta. Mire lo que dice el verso 1. Isaías se encuentra así, suena lindo en español. Isaías dijo: Dios tiene poder ¿para qué? A ver, no han llegado todos ahí, los voy a esperar. A ver, voy a tomarme un poquito de agua mientras usted encuentra el verso bíblico. Capítulo 59, mis amados, verso 1 y verso 2. Ahorita voy, lleguen todos, no se me adelanten, les estoy dando tiempo para que me alcancen todos, porque yo iba adelantado de ustedes. Están todos ahí ahora sí. Isaías 59, voy a leer de la versión del lenguaje actual, para que se den cuenta de que al utilizar diferentes versiones lo hago para que usted se familiarice con el lenguaje más fácil para usted. ¿Ok? El lenguaje actual, gloria al Señor, que es la traducción del lenguaje actual, se escribe TLA, ese es el lenguaje actual. Gloria al Señor, dice Isaías capítulo 59, verso 1 y verso 2. Dice: Dios, dijo Isaías, o Isaías dijo, Dios tiene poder ¿para qué? Para salvar. Y tiene buenos oídos ¿para qué? Ok, entonces encontramos dos cosas que Isaías dice de Dios. Primeramente dice que Dios tiene poder ¿para qué? Para salvar. Y lo segundo que Dios tiene es buenos. No oídos, porque todos tenemos oídos, pero no los tenemos a veces tan buenos. Pero Dios sí lo tiene buenos, dice. Gloria al Señor. Y tiene buenos oídos para oír. Pero mire lo que dice el verso 2. Pero la maldad de quienes, de ustedes, está hablando Isaías al pueblo. Gloria al Señor. Pero la maldad de ustedes los ha ¿qué? Separado de Dios. Quiere decir, diga, la maldad separa a Dios del hombre. Ahí lo está diciendo Isaías con claridad. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Ahora, ¿qué más los ha separado? Si la maldad los separó, ahora dice: sus pecados han hecho que Dios se ¿qué? Se tape. ¿Qué hizo Dios? Se tape los oídos y no los quiera escucharlos. En la muerte espiritual, en ese momento, a causa del pecado, aunque Dios es poderoso para salvar y sus oídos aptos para escuchar, cuando el pecado está en la vida de una persona y no se ha arrepentido, no ha venido a los pies de Cristo, no ha entregado su corazón y su vida, Isaías le dice a su pueblo que a causa de las maldades están separados de Dios. Y que a causa del pecado que han hecho, Dios se tapó los oídos y no quiere escucharlos. ¿Cuántos estamos entendidos? Estamos entendidos. Entonces, a causa del pecado había ¿qué? Diga división otra vez. Ahora diga separación. Gloria al Señor. Ahora miramos lo que nos presenta con claridad Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. La versión, nueva versión internacional, por favor. Primera de Timoteo capítulo 5. Se encuentra en el segundo pacto en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después Romanos. Corintios, primera y segunda, primera de Timoteo capítulo 5. ¿Estamos ahí todos?
Los voy a esperar a los que no han llegado. Los que no han llegado, digan, espérenme, pastor, y si no, vea al proyector que ahí ya está puesta. Vamos a leer desde el versículo 1 y mi versículo clave es el verso 6, pero tenemos que entenderlo. Nunca leamos un solo verso porque no lo entenderíamos. Verso 1 dice, no reprendas con dureza ¿a quién? Al anciano. Oh, eso lo tengo que leer una vez más. No reprendas, ¿cómo dice eso? No reprendas con dureza ¿a quién? Tenga cuidado de tratar mal al anciano. Aló. Aló. Tenga cuidado de tratar mal a la mamá porque tiene canas, porque está viejita. Tenga cuidado de tratar mal al papá porque está encorvado, porque usted está más alto que él ahora. Tenga cuidado. Mire, el apóstol le escribe la carta a su hijo Timoteo y le dice, no reprendas con dureza. No dice no reprenda, dice no reprendas con dureza. Ahí está la clave. Al anciano, sino aconséjalo como si fuera ¿qué? Tu propio padre. ¿Cuántos ancianos tenemos aquí en la iglesia? No, ustedes no son ancianos, no sean sinvergüenzas. ¿Qué ancianos van a ser si todavía ni te casás? A menos de que seas ya, ¿verdad?, escogido, ¿verdad?, para no casarte. Entonces esperamos unos 40 años más para que llegues a ser anciano. Una vez más dice, trata, aquí vienen los demás. Dice, trata a los jóvenes. ¿A cómo hay que tratar a los jóvenes? Como a hermanos tuyos. Y a las ancianas como a madres, a las jovencitas, como a hermanas. ¿Cómo? Con toda pureza, que no se te pase la mano ni los ojos. Verso 3, reconoce debidamente ¿a quiénes? A las viudas, aquellas mujeres que pierden a sus esposos, pero fíjese bien, las ponen en una categoría. Que de veras, ¿cómo? Que de veras, o sea, de verdad, están ¿qué? Desamparadas, o sea, que no se hagan. No se hagan que no tienen nada, están llenas las cuentas de banco. Tienen tierra hasta para tirar para arriba. Amén. Verso 4. Pero, aquí viene la segunda parte. Aquí viene la segunda parte. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, mira, la hermana abrió la boca, pero aquí se cumple lo que ella dijo. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones. ¿Con quién? Con su propia familia. Y correspondan así, ¿a quiénes? A sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. ¿Estamos claros? Ahora vamos al otro grupo, diga el otro grupo. Bueno, aquí el otro grupo son las que se hacen que no tienen nada. Verso 6. En cambio, perdón, voy a saltar al verso 6. En cambio, diga en cambio, la viuda que se entrega ¿a qué? Al placer, ¿qué dice? Ya está muerta en vida. Muerte espiritual. Una viuda está bendecida no solamente porque está viuda. Nadie entendió eso. Nomás los demás. El 95% de la iglesia no entendió eso. Bueno, está bendecida. Gloria al Señor. Sus hijos
y sus nietos se hacen cargo de ella. Pero por otro lado, hay otra viuda, que esta viuda es diferente a la otra viuda de la que habíamos hablado, que estaba bendecida. Esta otra viuda es la que se entrega. ¿A qué se entrega? No dice que se entrega a Dios. No dice que más se apega al Señor. No dice que viene a las oraciones a pedirle ruego y súplicas por sus nietos y sus hijos. No. Esta viuda dice que se entrega al placer. Diga al placer. Y cuando se entrega al placer, ¿qué dice la Escritura? Ya está muerta. Quiere decir que hay gente que está vivo en vida, pero muertos. A ver, lo voy a decir una vez más. Están vivos, pero están muertos. Su cuerpo está vivo, pero hay una separación entre Dios y ellos, entre la vida misma de Dios y ellos mismos a causa del pecado. Porque el pecado los lleva a los placeres, el pecado los lleva a las mentiras, a los engaños. El espíritu entra, se sienta con poder ante ellos y los hace hacer cosas indebidas. Esas personas, bíblicamente hablando, dice el apóstol, que están muertas en vida. ¿Estamos claros? Dile a tu hermano a tu lado, ¿estás claro o te lo explico? Alguien necesita otra explicación acerca de eso. Está clarito como el agua. Amén. El que se quiera perder es porque quiere, ¿verdad? Por eso el libro de Daniel dice, entenderán los entendidos. Entonces, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se considera entonces que los que viven en pecado son muertos espiritualmente. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Alguien no lo ha entendido todavía? Los que viven en pecado, diga vivir en pecado, como cuando yo era un borracho, usted no se queda atrás. ¿Cuántos borrachos tenemos aquí? Ex borrachos, gloria al Señor, que tomábamos y agarramos la botella y todos los fines de semana ocupamos una excusa para estar tomando. Aló. Y decimos, no, nomás era para pasarla bien, para estar con los amigos, para tener un tiempo a gusto. Pero hermano, ¿qué ocasionaba el licor? Ocasionaba pecado, porque de pronto comenzábamos a ver a la mujer del prójimo, comenzábamos a moverle el ojo y la ceja a la novia de mi amigo y de mi amiga. Las amigas se quitaban a los novios se quitaban a las novias. ¿Y cómo se llama eso? Se llama pecado, bíblicamente hablando. Eso eran los frutos del pecado. No respetábamos a nadie. Gente casada. Mire, usted sabe bíblicamente que cuando una persona está casada, el sexo es bendición. Es bíblico. Dios lo aprueba. Pero cuando se tiene sexo fuera del matrimonio, se llama fornicación. Pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Seguro. ¿Y por qué está viendo a los aguacates, a los mangos, si no hay nada a los lados? Es el pastor que está hablando con usted. Vuélvame a ver a mí. Ponga sus ojos aquí. ¿Cuántos me están entendiendo? Ninguno de nosotros nos debemos de avergonzar, porque la palabra está siendo instruida y enseñada, y tenemos la gran oportunidad de pedirle perdón a Dios y entregar nuestro corazón a Cristo. Amén. Si ando medio desviado, enderezarme.
Y si estoy desviado completo, darme una vuelta de 180 grados para ahora sí caminar con Cristo, no de 360 como dicen uno. Si usted da una vuelta de 360 y usted va caminando rumbo al pecado, gloria al Señor, 90, gloria al Señor, 180, 240, 360 y hay queda igual. Otra vez al pecado. No, mi amado, cuando tú entregas tu corazón a Cristo y entiendes todo esto, tú dices, Señor, soy un vil pecador. Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero tú sí sabes lo que puedes hacer conmigo. Entonces, Señor, yo entrego mi corazón, mi vida, Señor, completa a ti y usted ayúdeme, deme la fuerza que yo no tengo. Entonces viene Dios y dice, sí, voy a voltearte, pero voy a voltearte solamente 180 grados. Ni a la derecha ni a la izquierda, papá. Entonces pega los 90, pega los 180 y le dice el Señor, ibas en la dirección del pecado, ahora vas a ir en la dirección correcta, en la dirección del reino, en la dirección del camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Démosle palmas al Señor entonces. ¿Cómo era tu vida y cómo era la mía antes de venir a Cristo? Era un desastre. Pero todos pasamos por ahí, todos nosotros fuimos jóvenes. Hay unos que venimos a tiempo, hay otros que pasaron el tiempo, mal tiempo y fuera del tiempo. Aló. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y nos dimos cuenta que verdaderamente era una farsa todo lo que estábamos viviendo. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando la verdad de Cristo llegó a tu vida y te realizaste, dijiste, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo esta vida pecaminosa? Dios mío, yo no sé cómo salirme de esto, pero Cristo te dijo, yo voy a ayudarte, por eso te mandé la palabra. Amén. Gloria al Señor. Como dijo el ciego, ¿verdad? Yo no sé. Yo lo único sé que yo era ciego y ahora veo. Yo no sé cómo pasó, cómo Dios transformó mi vida. Lo único que yo sé es que me arrodillé, le pedí perdón a Dios, derramé todas las lágrimas que nunca había derramado en ese momento, me arrepentí. Y como dijo el ciego, yo no sé, lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Y lo mismo digo yo no sé cómo pasó, lo único que yo sé es que yo era un vil pecador, hermano, y nadie daba un centavo por mi vida. Pero ahora soy un predicador del Evangelio de Cristo Jesús para gloria y honra del Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Quién puede pensar que un vil pecador, mal hablado, lengua larga, mentiroso, mujeriego, borracho, perdido, es que todos los atributos del pecado los traíamos encima nosotros? Los atributos del pecado. Alabado sea Cristo Jesús, mi amado. Gloria al Señor, pero Cristo Jesús nos transformó, así es. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo opuesto a la muerte? La vida. Gloria al Señor, la vida. Entonces, ahorita hemos visto la palabra vida, gloria al Señor, que es el estado del cuerpo físico que está unido, está conectado al alma de una persona. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 1. Este es mi último verso. Mi último verso por hoy. Colosenses. Entonces ahora que sabemos que la muerte es lo opuesto a la vida, y ahora que entendemos que la vida espiritual es lo opuesto a la muerte espiritual, y entendemos que la separación del alma es la muerte del cuerpo, y entendemos que la separación de Dios a causa del pecado es la muerte espiritual. Miremos Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Ahí en la Nueva Versión Internacional dice el versículo 21, dice en otro tiempo. ¿Cuándo? A ver, repítalo conmigo.
en otro tiempo, no dice hoy, dice en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban como alejados de Dios y eran sus enemigos. Espérese, vamos a eso, es que eso se tiene que, hermano, tiene que quedar sellado aquí adentro. A ver, leámoslo una vez más, pero despacito, hermano, para entenderlo. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Tenemos alejamiento a Dios y enemigos de Dios. Hermanos, si yo le pregunto a todo el mundo que si ellos son enemigos de Dios, todos me dicen que son amigos de Dios. ¿Quién pudiera decir aquí que es enemigo de Dios? Ninguno de nosotros. Yo no quiero ser enemigo de Dios, pastor. ¿Qué le pasa? Pero la cosa está de que el apóstol nos está enseñando, hermano, bíblicamente, que inspirado por el Espíritu Santo, que a causa de la actitud y de las malas acciones, estábamos lejos y éramos enemigos de Dios. Pero mire lo que dice el verso 22, ponga atención. Dice, pero ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora, Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo. ¿Mediante qué? Mediante su muerte. Entonces estamos reconciliados. Porque cuando aquel Hijo de Dios se arrepiente, entrega su vida, se da cuenta de su condición pecaminosa y dice, yo ya no quiero seguir viviendo esta vida, yo ya no quiero seguir ofendiendo a Dios, yo ya no quiero ser llamado enemigo de Dios, yo ya no quiero estos vicios. Se arrepiente, busca a Dios, recibe la palabra, comienza a congregarse, se bautiza para ser lavado por la sangre preciosa del Cordero. Y de ahí en adelante Cristo toma control, ya no el otro espíritu, ya no el espíritu rebelde, ya no el espíritu de maldad, ya no el maligno, sino el Espíritu Santo de Dios. Tú le das acceso al Espíritu Santo de Dios, así como tú le diste acceso al pecado. Aquel Hijo de Dios le da el acceso al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Dile a tu hermano a tu lado, ábrele la puerta al Espíritu Santo. Ábrele la puerta al Espíritu de Dios. Ábrele la puerta a la palabra santa de Dios. Porque, hermano, no es cierto que le abrimos la puerta al pecado. Decía mi padre, hijo de tigre tiene que salir rayado. ¿Y qué decía la gente? Donde esté el palo está la estía. Su padre borracho, el hijo bazuquero también. Su padre ladrón, el hijo ratero. Su madre chismosa. La hija lengua larga, tulacuecho. Alabado sea Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Aquel hijo perdido, aquel ladrón, aquel malhechor, aquel mal hablado, aquel bazuquero, aquella lengua larga, viene y entrega su corazón a Cristo, hermano. El Espíritu Santo viene, la llena con su poder. Y aquella lengua, y ahora de aquí en adelante la usa para el Evangelio de Cristo, para invitar a las almas perdidas, para hablarles del amor y la redención que solamente en Cristo Jesús se encuentran. Alabado sea el Señor. Por eso la gente se asombra y cómo es de que ese perdido, borracho, ahora es un evangélico. Porque bueno, nadie más pudo hacer la obra sino la iglesia de Jesucristo.
¿Aló? ¿Quién quisiera seguir viviendo en muerte? ¿Quién quisiera seguir viviendo en muerte espiritual? ¿Quién quería ser llamado enemigo de Dios de aquí en adelante? ¿Quién? Yo me pregunto. ¿Quién pudiera seguir alejado de Dios ahora sabiendo que tú puedes venir a los pies de Cristo Jesús y entregar tu vida y tu corazón y dejar que ese Dios que tiene todo el poder y toda la gloria pueda transformar tu vida y la mía? Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras. Inclina tu rostro, todos con sus ojos cerrados. 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 Nadie se mueve en este momento porque es el momento crucial donde una vida puede ser entregada al camino de Jesucristo. Yo no conozco tu condición. Yo no sé cómo te llamas, de dónde vienes o quién eres. Pero algo que sí sé es que esta palabra Dios la ha enviado para redimir el alma, el corazón y traer tu espíritu al Espíritu de Dios. Tú que te encuentras alejado de Dios, tú que te encuentras, gloria al Señor, en pecado, tú que te encuentras como enemigo de Dios, según la palabra de Dios, tú tienes una muerte espiritual, pero hoy tienes una opción preciosa. Hoy tienes, gloria a Dios, que Cristo Jesús te está ofreciendo la vida eterna en este momento. Dios te está diciendo que estás separado de Él, pero por la muerte de Cristo Jesús tú puedes hoy ser reconciliados con Dios. La pregunta es, ¿qué vas a decidir? ¿Te vas a quedar una vez más caminando en tu camino, siguiendo tus deseos, siendo conducidos por ese espíritu maligno que te lleva a pecar, a traicionar, a escupir las cosas de Dios? ¿O vas a aceptar al Señor diciéndole: Señor, yo no sé cómo trabaja todo esto, lo único que yo sé, escucha y recibe, escucha y recibe, lo único que sé es que soy un pecador. Y lo único que he entendido es que de acuerdo a mi pecado me consideras tú, Padre amado, un enemigo tuyo a causa de mi pecado. Pero Señor, ahora entiendo que por medio de tu palabra tú puedes quitar esa muerte espiritual de mi vida a causa de Cristo Jesús. Hoy me gustaría tomar esa decisión y decirte: Señor, yo no sé cómo va a pasar, pero yo sé que tú eres el Dios de los milagros. Y lo único que yo puedo entender es que si tú creaste los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, tú puedes cambiar este duro corazón. Ese corazón en el cual tú estabas hablando que se endurece. Esos pensamientos oscuros que tú estabas diciendo que se oscurecen. Y que a causa de esa oscuridad hay una separación entre Dios y tu alma. ¿No te gustaría hoy venir a los pies de Cristo y acercar tu alma hacia Dios? ¿No te gustaría que Dios entrara en tu corazón completamente y te convirtieras en un hijo de Dios? Ese es lo que Dios te ofrece en este momento. Pero ¿qué es lo que tú vas a recibir? ¿Qué es lo que tú vas a decidir? Esa decisión yo no la puedo hacer por ti. El predicador no puede tomar esa decisión porque el predicador la tomó hace muchos años atrás. Y de que el predicador tomó esa decisión, su vida completamente cambió de un pecador vil a un redimido, justificado y lavado por la sangre del Cordero. Ahora tú tienes esa oportunidad. ¿Qué vas a hacer, mi amado? ¿Qué vas a hacer, mi amada? ¿No te gustaría entregarle tu corazón completamente a Dios y comenzar una vida de aquí en adelante aprendiendo como un niño aprende de su maestro?
¿No te gustaría aceptar los caminos del Señor y abandonar la rebeldía y abandonar la maldad y abandonar ese espíritu inmundo que azota tus pensamientos, tus corazones y tus ideas? Hoy te invito a tomar esa decisión y te invito a hacerlo personalmente. Te invito a hacer una oración personal allí donde tú te encuentras en este momento. Y si tú estás listo para tomar esa decisión, yo quiero ayudarte a hacer una oración en este momento. Y quiero ayudarte y decirte que si tú quisieras dar ese paso, así como yo y tantos millones de hijos suyos lo hemos dado, hoy te invito en este momento. ¿Te gustaría tomar esa decisión, mi amado hermano, mi amada hermana, querido joven, querida jovencita? ¿Te gustaría tomarlo? Yo hoy te invito. ¿Por qué no le dices al Señor con toda sinceridad en tu corazón: Señor, perdóname? Perdóname, Señor. Perdóname por mis faltas. Perdóname por mi pecado. Perdóname por lo que he hecho. Señor, no sabía que te ofendía. No sabía, Señor, que me estaba haciendo un enemigo tuyo, Señor. Pero, Señor, hoy acepto mi responsabilidad. Y me doy cuenta, Señor, que soy un vil pecador. Que necesito, Señor Padre bendito Dios. Necesito, Señor, vivir, Señor, porque estoy muerto en mi pecado. Señor, hoy te pido, bendito Dios, de que seas tú el que me tome en sus manos. Te pido, Señor, que me perdones con todo el corazón. Señor, ahora entiendo que tú solamente no viniste y bajaste de los cielos a la tierra, sino entiendo, Señor bendito, que estuviste en el vientre de una joven, Señor, naciste, de una virgen, Señor Padre, saliste, bendito Dios, y creciste en este mundo, y a la edad de los 30 años predicaste el evangelio, y comenzaste a hablarle a toda criatura y a llamar a tus hijos. También, Señor, entiendo que por medio de tu predicación la gente ha venido a ser redimida. Pero, Señor, fue la cruz del Calvario, esa cruz en la cual pagaste por el pecado, por mí y por tantos millones de hijos tuyos. Fue esa cruz, Señor, en la cual tú te colgaste. Fue esa cruz, Señor, en la cual tú no te bajaste. Fue esa cruz en la cual yo debería haber estado puesto juntos con mis pecados. Sin embargo, Señor, fuiste tú el que te subiste. Tú, Señor, escogiste estar ahí solamente para darme perdón en un día como hoy. Hoy, Señor, entiendo que esa sangre que fue derramada, Señor, en ese madero, en esa cruz, fue la sangre, Señor, que ahora puede limpiar mis pecados y mi condición pecaminosa. Dile al Señor: Señor, hoy acepto esa sangre. La acepto, Señor, y esa sangre es la que me limpia y me lava. Señor, pero al tercer día resucitaste. Al tercer día, Señor, te levantaste victorioso, Señor, oh Padre. Y por esa victoria ahora tú me das vida y vida eterna. Señor, acepto no solamente tu venida, no solamente, Señor, tu crucifixión y sacrificio, pero también acepto tu resurrección, Señor, para la vida eterna. Que así como tú resucitaste de entre los muertos, yo también, si tomo esta decisión, y si, Señor, tú me ayudas a hacer esa transformación y ese cambio, el cual yo no lo puedo hacer, Señor, también me levantaré de entre los muertos para tener vida eterna. Señor, te doy las gracias en este momento por haber, Señor, hablado a mi condición, por haber hablado a mi corazón, Señor, y que ahora entiendo que la muerte espiritual existe, así como también la muerte física existe, y que la muerte física es una separación del alma y el cuerpo, y que la muerte espiritual es una separación de Dios con el corazón del hombre a causa del pecado. Señor, nadie de los que estamos aquí, nadie de los que aceptamos a Cristo Jesús queremos vivir con el pecado. Somos hombres naturales, Señor, y podemos resbalarnos y cometer errores, pero ninguno de nosotros amamos el pecado.
Ninguno de nosotros queremos vivir con el pecado en nuestra vida. Por eso tú diste el arrepentimiento. Señor, hoy todos en este momento nos arrepentimos. Todos nosotros te decimos perdónanos, Señor, por nuestra rebeldía. Perdónanos por los pensamientos vanos y la mente oscura. Y perdona nuestro corazón endurecido a causa del mal. Señor, ahora trae un corazón nuevo a nuestra vida. Señor, dame un nuevo corazón, como lo dijo el profeta, Señor. Dame un nuevo corazón, un corazón de carne, y cambia mi corazón de piedra en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.